Buenos días chicos, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Vamos a empezar esta clase de hoy y vamos a aprender un tema nuevo en estudios sociales, ¿sí? Así que les invito a que presten mucha atención porque ya es hora de comenzar con las actividades de hoy. Muy bien chicos, para empezar es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que debemos nosotros respetar el horario de clase, ¿sí? Y también es importante recordar en qué parte de las unidades estamos. Y estamos en la unidad 3 de la gran inestabilidad política y social y vamos a hablar de los sucesos de 1920 a 1940, ¿ok? Recordemos que dentro de esta unidad 3, en la clase anterior, hemos hablado acerca de las manifestaciones artísticas, ¿sí? Eran cuadros pintorescos de personas que habían de esa manera trasladado sus ideas y comentarios a un país, ¿sí? A través del arte. Pero antes que nada, ¿qué sucedió en 1920 a 1940? ¿Qué sucedió entre ese lapso de tiempo? Pues en esta clase te voy a estar explicando, así que presta mucha atención. Primero empecemos con 1920. En 1920 se crearon por primera vez en nuestro país sindicatos sociales. ¿Qué eran los sindicatos sociales? Eran grupos sociales de trabajadores que se ayudaban entre sí en el trabajo o tenían un mismo objetivo estos grupos sociales, ¿ok? Entonces vamos a ver los principales hechos de 1922 a 1940 teniendo en cuenta que en 1920 se crearon sindicatos de trabajadores, grupos sociales de trabajadores. Comencemos. Primero, en 1922 el gobierno comenzó a quitar subsidios porque ya no había ventas, porque la exportación del cacao cayó. Entonces las propiedades públicas y servicios básicos que el gobierno daba escasearon. Entonces, ¿qué pasó? Estos sindicatos sociales que se habían formado con anterioridad salieron a las calles a hacer huelga y en Guayaquil hubo una masacre, ¿sí? Mataron a todas aquellas personas que estaban quejándose por todo lo que sucedía en el país y ellos lo único que se quejaban era porque el gobierno no los estaba ayudando en esa crisis económica que hubo en ese entonces, ¿ok? Eso es lo que sucedió en 1922. Luego de esta masacre, en 1925, una Junta Suprema Militar, que fue un grupo de militares de los rangos más importantes, frenaron esta mala organización del gobierno y estas terribles consecuencias que el gobierno había dejado. Tenía a Córdoba el presidente en aquel entonces, pero fue derrocado y los militares comenzaron a tomar asuntos sobre la economía del país, eliminó impuestos a algunos bancos que no ayudaban a la economía del país y de esa manera comenzaron otra vez a estructurar el país de forma económica. Luego, esta misma junta militar destacó como presidente Isidro Ayora entre 1928 a 1929 y crearon ellos el Banco Central del Ecuador, lo que permitió que la moneda sea más independiente en el país. Comenzaron la moneda a hacerla aquí en el país desde el Banco Central del Ecuador y los procesos económicos comenzaron a mejorar por este gran acierto de la Junta Militar. Luego de esto, entre 1930 a 1940, el gobierno comenzó a apoyar a los artesanos y a las empresas pequeñas ecuatorianas y estos artesanos comenzaron a crecer en su economía y las empresas ecuatorianas también comenzaron a crecer. Entonces, a partir de entonces se creó el Código de Trabajo, que son leyes que ayudan a los trabajadores a vivir mejor. Esos fueron, chicos, los sucesos que ocurrieron entre 1920 y 1940 y los más importantes, ¿sí? Ahora, recordemos lo que hemos ya conversado en el foro número 1 con el versículo que también ustedes han leído en el foro número 1. Entonces, es importante recordar lo siguiente. No hay problema en las actividades o sucesos que ocurran en nuestro país. Dios siempre guía estos sucesos del mundo porque Dios es dueño de toda la tierra y de todo lo que hay en ella. También es dueño del mundo y de todos sus habitantes, ¿sí? Entonces, si vemos injusticias en nuestro alrededor, en el país, o
cualquier forma nosotros podemos darnos cuenta que algo va mal, no hay de qué preocuparse, simplemente Dios nos está ayudando y Él siempre va a estar ahí pendiente para podernos ayudar en cualquier situación que nos encontremos, ¿sí? Muchas gracias, chicos, por prestar atención a la clase del día de hoy. Recordemos que estas clases y estos temas también vienen acompañados de actividades, así que les invito a participar ahora de las actividades que ya se encuentran disponibles en la plataforma.